Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Primero, porque mi invitada se vistió de luces, está preciosa para venir hoy a conversar con nosotros un tema intenso y duro, ¿no? Bien controversial dentro de lo que significa la dinámica nacional, porque es un tema económico, pero también vino para conmemorar y además celebrar toda esa fuerza y esa dinámica tan bella y tan maravillosa que tienen los abogados en nuestro país, porque hoy es el Día del Abogado, así que a través de mi invitada, la abogada Desiree Vitale de Arias, quiero felicitar a todos los abogados de Venezuela, quienes hacen un trabajo maravilloso, encomiable, en función de alcanzar la justicia. Y a través de ella homenajeamos a los abogados en su día y les damos la bienvenida a este espacio. Desiree, como siempre, súper feliz de que estés aquí hoy. Gracias, Daxi. Bueno, para mí también un honor estar con ustedes en esta oportunidad, el Día del Abogado. Felicitaciones a todos mis colegas, sobre todo aquellos que con probidad ejercen esta profesión tan hermosa. Que siempre la justicia sea lo que nos guíe, que nunca dejemos de amar el derecho y sobre todo defender la ley. Siempre es un honor para mí estar aquí, así que bueno, me pareció súper propicia la ocasión para celebrar el Día del Abogado, que no hay mejor manera que compartiendo conocimiento. Y sabes que si hay una persona que desde mi perspectiva como periodista es admirada y ejerce de una manera proba su profesión, es precisamente mi invitada de hoy. Estoy muy contenta que hoy sea el Día del Abogado y tenerla ella aquí como representante de estos profesionales. Y bueno, también quiero felicitar a los abogados de mi familia, a Danielita Gil, a Héctor Manuel, mi hijo, que va a ser abogado prontamente, y a todos los abogados pues que tienen esa pasión por dentro y esa sed de justicia y de hacer las cosas correctamente. Pero también es una profesión que requiere mucho estudio, mucho análisis, mucha profundidad. Para ser abogado, la persona tiene que ser estudioso permanentemente porque la dinámica cambia demasiado. No solo la dinámica, también las leyes se actualizan cada día. El derecho, recuerden que se tiene que adaptar a las sociedades. No se puede ejercer el derecho pues alejado de las realidades sociales, aun cuando la ley pues no puede controlar cada supuesto específico, pues es importante justamente que en su aplicación vaya guiada por la justicia, y eso requiere del abogado el estar actualizado, el estar en contacto con la realidad que vive y sobre todo el mantenerse multiplicando conocimiento, porque a través de ese conocimiento que es poder se podrá garantizar un efectivo disfrute de los derechos. O sea, en la medida que tú sabes cuáles son tus derechos, pues así también pues puedes ejercerlos de una mejor manera. Sabes que percibo que hay una línea muy sensible, muy fina entre la realidad de la sociedad y lo que está pasando, la ley, que es obviamente un instrumento, y la interpretación y la sapiencia del abogado. O sea, es algo muy, muy delicado que puede inclusive impactar la vida de las personas de una manera definitiva. Sí, por eso es que es tan importante que los abogados no sean subjetivos. El abogado debe basarse esencialmente en la ley. En Venezuela rige como principal fuente del derecho la ley, no es como en otras legislaciones, donde es la jurisprudencia la que constituye, conforma el ordenamiento jurídico, y eso hace, pero sobre todo en los países de corte anglosajón, que es la principal fuente, pues, que se vaya llevando sobre la base de cada caso concreto. Por eso es importante que en legislaciones, en ordenamientos jurídicos como el nuestro, siendo que la ley es la principal fuente, iniciando con lo que establece la Constitución, y a partir de allí, pues en toda la pirámide de Kelsen, todos mis compañeros que son abogados van a saber lo que estamos hablando, se vaya generando ese proceso interpretativo, porque como decía al principio, el abogado no puede ser subjetivo. A mí me puede parecer o no determinada norma, pero yo debo ajustarme a lo que dice la letra de la ley. Cuando se tergiversa de alguna manera la letra para hacerla conveniente o adaptarla forzosamente a el supuesto de hecho descrito, ya estamos frente a una situación de injusticia, porque la ley está para eso, tiene un supuesto de hecho,
una consecuencia jurídica y dentro de ese parámetro es que el abogado debe desarrollarse, sobre todo cuando hablamos de los jueces, quienes deben conocer el derecho y quienes al final del día es a quienes les corresponde ese proceso interpretativo. Que no es fácil, ¿verdad? Bueno, pero mira, nosotros hoy en el marco del Día del Abogado hemos tenido la inquietud de conversar con nuestra invitada acerca del tema de la dolarización de la economía, que desde mi perspectiva ha sido una dolarización de facto, pero ya está implícita en la mayoría de los negocios. Entonces hay muchas dudas con respecto a eso. Por ejemplo, el tema de los alquileres, de los inquilinatos, que fue muy vulnerado hace años atrás por el cambio precisamente de paradigma en la ley en Venezuela, los alquileres de locales comerciales, de casas, etcétera. En este caso, primero quisiéramos saber qué tan legal es el manejo de la dolarización y si, por ejemplo, una persona que tenga un local comercial lo quiere alquilar, si está bien que ese contrato se establezca en papel en dólares, en esa denominación que no es la moneda legal de curso en nuestro país. Bien, en relación a lo que me indicas, lo primero que hay que señalar es que nos encontramos frente a el análisis de los contratos donde se fijan las obligaciones de una de las partes en divisa, ¿okay? En cualquier tipo de moneda extranjera. En ese contexto, lo primero que debemos hacer es analizar cómo ha sido históricamente el proceso legislativo en Venezuela respecto al control de cambio. Perdón, disculpa, un inciso, en cualquier otra moneda, es decir, puede ser en otra moneda que no sea Claro, dólar. por eso indicaba en divisas, porque también pudiéramos estar hablando de euros, de yen o de cualquier otra moneda pues que sea extranjera y sea pues legal. Volviendo a lo que te indicaba, en Venezuela tuvimos hasta el año 2018 un rígido control de cambio. Sin embargo, el control de cambio que era fijado a través de las distintas normativas emitidas por el Banco Central de Venezuela, pues incorporaba un capítulo relacionado con los ilícitos cambiarios. De allí que cualquier negociación que se hiciera fuera del parámetro establecido por la ley, pues se consideraba ilegal y no estaban permitidos en ese contexto las negociaciones en divisas que no estuvieran arropadas por los requerimientos que el propio gobierno había indicado a través de los organismos, CADIVI, CENCOEX, y según pues cómo fueron modificándose cada uno de ellos hasta llegar a lo que nos encontramos ahora. ¿Qué sucede? En la última ley del Banco Central de Venezuela, en la última normativa que rige la materia, y con la apertura o la flexibilización del control cambiario, pues se abre la brecha para establecer que las negociaciones en divisas no constituyen delito, salvo cuando alguna ley así lo establezca de manera expresa. Recuerden que el derecho penal y en definitiva todo el derecho sancionatorio se aplica de manera restrictiva. Los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la ley de contrabando, establece un límite de transporte que puede tener la persona de divisas en su poder, el cual no puede superar en el primero de los supuestos los $10.000, okay, el equivalente a $10.000, aun cuando no los lleves en esa divisa, pues es el equivalente, que es con lo que salimos cuando vamos de viaje, los aeropuertos, y que igual deben ser reportados ante el órgano de recaudación, que en este caso es el CENIAT. También cuando el transporte a nivel de comercio, lo que puedes tener en efectivo, pues establece la ley que rige la materia, que no se puede llevar más de $50.000, ya que si no logras justificarlo, eventualmente pudieras estar ante el delito de contrabando de divisa. O sea, eso es cuando la persona va a viajar. O sí, sea que va a viajar a nivel nacional o internacional. ¿Por qué es importante conocer todas estas disposiciones? Bueno, para saber hasta qué punto yo puedo o no tener dinero en divisas en efectivo y cuándo eso tiene algún tipo de regulación especial. Esto lo aclaro también porque ya hemos insistido, lo hemos hecho en algunos de tus programas también, que el hecho de que usted porte divisas en su cartera no constituye un delito y no le está permitido
per se a un funcionario agarrar y detenerlo y preguntarle usted en qué trabaja y si usted tiene dólares y no está excedido del rango, de dónde lo sacó y retenérselo, porque no hay ese delito como sí había antes, ¿ok? Por ejemplo, eso es ahorita una importantísimo. persona, ¿cuánto puede cargar en la cartera en dólares? Bueno, es que depende de la persona, porque, repito, como no hay un límite en relación a eso, pues tú no, digamos, si tú vas a viajar, digamos, lo que el marco legal sería hasta $10,000 en efectivo. Y uno dirá, bueno, pero ¿quién carga $10,000 en efectivo? Pero si la persona va a viajar, si la persona de pronto realizó la venta de algún inmueble, por ejemplo, porque se dedica a ser corredor inmobiliario, ¿sí? Y le hacen el pago en efectivo, porque eso no está prohibido, repito, en nuestra legislación. O sea, no está prohibido y quiere decir que como no está prohibido se puede hacer. Lo que no en el caso de los particulares sí, sí. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en relación a este punto o la duda que se genera? Es en relación a los contratos. ¿Okay? Incluyen, por supuesto, todo lo que tiene que ver con compraventa, tal y como lo señalábamos ahorita, caso de los corredores inmobiliarios. ¿Qué pasa? Cuando se establecen contratos de tipo bilateral, es decir, donde ambas partes tienen obligaciones, y una de ellas implica la entrega de dinero, en principio puede establecerse que ese cumplimiento de la obligación sea en divisa. Puede incluso... Puede decirlo en el contrato. Lo puede decir en el papel sin ningún tipo de problema. Esto no solamente aplica para los contratos, y cuando digo contratos bilaterales no me refiero solamente al tipo de contrato de arrendamiento o compraventa, también incluso en los contratos laborales, pero ejemplo, ya voy a ir sobre eso. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que no puede establecerse es la exigencia exclusiva del cumplimiento de esa obligación en la divisa. Y así lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala de Casación Civil. Recientemente se presentó toda una polémica con una noticia que decía que la Sala había indicado que estaban permitidos el cobro de los contratos en divisa. Aclaró después la Sala, pues, y además lo dice la sentencia, pero igual la Sala en una aclaratoria más a nivel de noticias, no, porque no fue producido a nivel de ninguna aclaratoria de la decisión, indicó que no es lo que dice la sentencia y efectivamente los invito a revisarla, la sentencia es del 13 de mayo del 2021, no dice que se puede efectuar o que sea obligatorio el pago en divisas. Lo que señala es que en los contratos bilaterales, si ambas partes están de acuerdo en fijar como medio de pago la divisa, ello no está prohibido, pero no podrá exigirse el cumplimiento de la obligación necesariamente en la divisa. Puede ser en el equivalente al momento en que se efectúa el pago, sí, pero debe permitirse el pago en bolívares atendiendo a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. Y tampoco puede, por ejemplo, exigir a algún proveedor que se le pague en una moneda específica, en dólares, sí. No, muy importante tu observación. ¿Qué es lo que pasa en la normalidad de los casos? Y eso sí es ilegal. Que se hacen contratos en divisas y cuando se va a pagar el equivalente en bolívares, pues algunas empresas realizan un cálculo del monto adeudado mayor al que correspondería conforme la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. Tiene que ser la tasa del Banco Central. Claro, porque es que legalmente es la que indica cuál es el equivalente de esa divisa conforme al bolívar, porque el bolívar sigue siendo nuestra moneda de curso legal por excelencia, conforme lo establece la Constitución. La Constitución señala una moneda de curso que puede hacerse el pago en una moneda de curso legal, pero también reconoce al bolívar como la moneda de Venezuela. Entonces, el parámetro, pues, no, y es que sencillamente, como tú bien indicabas al comienzo, sí nos hemos visto, el venezolano se encuentra todos los días con una dolarización de facto, pero que es importante que tome en consideración que esa dolarización de facto no ha servido también para un proceso inflacionario en dólares que no ocurre ni siquiera en los países que tienen el dólar u otras divisas como moneda de curso legal. Que las personas aumentan en dólares, que no deberían, ¿verdad? Claro, o sea, si se supone que el razonamiento que las personas que negocian en divisas señalan que bueno, que se hace el proceso de negociación o el contrato en divisa para evitar la devaluación del bolívar o
disminuir el proceso inflacionario. Pero entonces tú vas al día siguiente y lo que ayer te costaba $2, mañana te cuesta 5. Que uno no lo entonces entiende. uno no entiende Como cuál usuario. es la razón. Allí sí nos encontraríamos frente a una situación de delito que pudiera ser el delito de usura. Claro, hay que analizar siempre se los indico, el caso en concreto, pero el proceso especulativo que se haga a través de la moneda, pues efectivamente sí constituiría o pudiera constituir el delito de usura atendiendo las circunstancias específicas del caso. En la próxima parte vamos a seguir conversando con nuestra querida invitada, la abogada Desiree Vitale de Arias, hoy celebrando el Día del Abogado. Un beso y un abrazo a todos mis amigos abogados en este día. Y bueno, quisiera que conversáramos también y tocáramos un poquito acerca de los contratos de servicios, de bienes y servicios en moneda extranjera y si el gobierno como tal puede pagar en moneda extranjera. En la próxima parte vamos a analizar todos estos temas con nuestra invitada, así que quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, seguimos en la entrevista. Hoy estamos conversando con la abogada Desiree Vitale de Arias. Ella es precisamente la presidenta de DAVA Abogados Consultores. Su número de teléfono 0414-121-2720. Es una abogada muy profesional y además que forma parte de un grupo de jóvenes venezolanos que están apostando a este país a que las cosas funcionen bien. Bueno, hoy celebramos con ella el Día del Abogado y estamos conversando de un tema muy interesante con relación a la dolarización de la economía en Venezuela, que es legal y que no lo es. Bueno, habíamos, para retomar el tema, conversado acerca de los contratos bilaterales que son legales en el sentido que se pueden colocar en divisas en los contratos que se firmen, los acuerdos, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de bienes y servicios, de compra, por ejemplo, de la construcción, que es una de las áreas súper vulneradas con el tema de la inflación, porque un constructor, por ejemplo, da un presupuesto hoy, mañana cambia el tema del bolívar, ¿no? Con respecto al dólar. ¿Cómo ese tipo de transacciones se pueden hacer en divisas? Y también si el gobierno, que es uno de los grandes empleadores, puede pagar en divisas. Fíjense, bueno, quisiera insistir en relación a lo que decíamos antes, que efectivamente se pueden realizar los contratos en moneda extranjera, pero lo que no puede es exigirse el pago en moneda extranjera al momento en que deba ser cumplida la obligación. Debe darse la posibilidad al obligado de poder cancelar en bolívares a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. Como les indicaba al comienzo, y tú bien lo acabas de señalar, cuando nos encontramos frente a contratos bilaterales, pues esa es la consideración. O sea, dos personas se reúnen para establecer la obligación de uno y la contraprestación del otro, o el surgimiento de obligaciones mutuas en determinadas circunstancias. Eso opera en los contratos de servicio, de manera que en principio no está prohibida que se materialice el mismo a través de los pagos en moneda extranjera, reitero, sin poder exigir que sea esa entrega final en la divisa. Debe permitirse esa posibilidad en bolívares a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. No puede establecerse como marco referencial el dólar, que se conoce como dólar del mercado negro, está prohibido, por constituir un supuesto de usura en ese contexto. De allí que les reitero que el tema de las negociaciones viene vinculado, o sea, su legalidad, a no generar especulación con ocasión al uso de la moneda extranjera. La razón por la que se permite no es porque el Estado haya decidido que ahora sí se puede dolarizar todo y vamos a hacer todo en divisa. Esa no es la situación en la que nos encontramos en Venezuela. Sencillamente se flexibilizó el control de cambio, pero seguimos bajo un régimen de control de cambio donde esas operaciones en divisas están controladas por el Ejecutivo a través de los órganos que él así ha dispuesto para ello y con el supervisor final de todo esto que viene a ser el Banco Central de Venezuela. Pero no se permite, a tal punto es así, que por ejemplo en la actualidad se pueden aperturar
por hablar de contratos de servicio, cuentas bancarias en divisas donde usted puede depositar y retirar sus divisas, ¿sí? Pero todo ello tiene una regulación del órgano encargado de verificar el cumplimiento de la norma, como es la Superintendencia de Bancos, mejor conocida como Sudeban. Entonces no es que en Venezuela estamos frente a un proceso de liberación total respecto a las negociaciones en divisas, sino que efectivamente se flexibilizó el control cambiario. Lo que no tenemos es ilícitos cambiarios. O sea, que la gente no va presa porque haga una transacción en dólares como antes. Exactamente. Si usted, por ejemplo, le tiene una maestra particular, que ahorita que estamos en tiempos de pandemia, y usted tiene una maestra particular para que apoye a sus hijos en la realización de las actividades académicas, y usted concordó con ella que el pago se va a efectuar en divisa, ese es un contrato de servicio, pues sencillamente usted le puede pagar en divisa. Lo que no puede es, llegado el momento del pago, la maestra exigirle que usted necesariamente, si no cuenta con la divisa, no pueda pagarle en bolívares a la tasa que indique el Banco Central de Venezuela, ¿sí? Entonces, eso es importante destacarlo. En relación a lo que me señalaba sobre los contratos laborales, pues también los mismos pueden ser acordados el pago en moneda extranjera, toda vez que la Constitución no prohíbe la misma, dice que debe pagarse el salario en una moneda legal, y a la fecha las negociaciones en divisa lo son. ¿Cuál es el problema o el inconveniente que eventualmente se presenta ante estos contratos laborales que se realizan en divisa? Que se realiza solamente una fracción del pago en divisas, y esa fracción que se realiza en divisa no es computada dentro de los beneficios laborales del trabajador, de manera que le perjudica en derechos como prestaciones, utilidades, pero o por ley no fideicomiso. Entonces, ¿qué pasa? Por ley usted efectivamente puede pagarle en divisa, pero es que tiene que incluirlo dentro de los parámetros del salario, porque lo contrario, y quiero insistir en esto, aun cuando el trabajador lo acepte, es inconstitucional, porque los derechos laborales son derechos humanos y por ende son irrenunciables. Exactamente. Entonces, hago esta referencia porque no es poco común en la actualidad la cantidad de empleadores que pagan en divisas, pero ellos no lo incorporan a los beneficios laborales que le corresponden al trabajador. Es importante tomar en consideración que lo ponen como un bono, por ejemplo. Sí, pero sí lo tienen que poner. Claro, pero hay muchas bonificaciones, y era lo que quería indicar, que la propia jurisprudencia patria ha indicado que si el bono se paga de manera regular, debe formar parte del salario integral del trabajador. Y recuerden que lo que tiene que ver con ese salario integral tiene una incidencia en sus prestaciones sociales. Entonces, el asunto que se presenta en relación a la negociación o los contratos laborales donde se paga el salario en divisa es cuando se hace de forma fraccionada, o cuando se quiere efectuar el cálculo a nivel de el beneficio laboral, ahí sí en la moneda nacional, en bolívares, sin atender a la tasa en comparación fijada en el contrato respectivo. También tengo una interrogante que me parece muy importante aclararla, sobre todo porque, bueno, es ese menudeo y esa cotidianidad de uno mismo como consumidor, que muchas veces uno va a cualquier lugar a comprar algún producto y lo calculan, o sea, todo el mundo obviamente tiene sus precios reflejados en dólares, porque si no, la inflación pues simplemente los lleva a la quiebra, pero hay personas que fijan la tasa más alta de todas esas páginas que se han gestado en todas las redes sociales con relación a el monto que es tasado el dólar en Venezuela. Si el consumidor lo permite, pues simple y llanamente está siendo estafado o está siendo vulnerado su derecho, porque debe ser a través de la tasa que fija el Banco Central de Venezuela. ¿Es correcto esto? ¿Qué puede hacer una persona cuando va a comprar y le dicen, mira, no, nosotros estamos con la tasa más alta? Fíjate, justamente el evitar los procesos especulativos va asociado al cumplimiento de las obligaciones que tiene el comerciante relacionado con los precios indicados. La Superintendencia Nacional de Precios Justos ha establecido distintas regulaciones, distintas resoluciones, en las cuales se establece
que debe estar marcado el precio, siendo que ya superamos el tema de los ilícitos cambiarios. En la actualidad, como tú bien lo indicas, muchos comerciantes tienen indicados pues los precios en dólares. La indicación del precio no es una idea que se le acaba de ocurrir a los comerciantes porque ahora puede ser en dólares. Desde que está la ley de protección al consumidor, luego la ley de delitos económicos y así sucesivamente, pues efectivamente, y nació la superintendencia que primero fue de precios justos, ahora es mejor conocida como SUNDE, está la obligación de mostrar el precio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontrábamos en un comercio donde tenía precio marcado 100 bolívares, por decir una cifra, y cuando ibas a la caja te querían cobrar 300. Entonces te decían, no, es que eso fue actualizado en el sistema. No, el precio indicado es el que usted debe pagar en la caja. ¿Qué pasa cuando es en divisa? Ah, bueno, pero ¿cómo la calculo? Esa obligación de cuando se coloca el precio referencial en divisa va ligada indefectiblemente al señalamiento de cuál es la tasa a la cual se está manejando la divisa al día. Uno va a comercios pues grandes y ve cómo tienen y algunos no tan grandes, donde imprimen pues la hoja y la tienen en la entrada de la tienda y te dicen la tasa del día y te colocan el símbolo del Banco Central de Venezuela para que la persona tenga un referencial de cuánto va a costar su producto en bolívar. Ese es el marco legal en el cual se debe desarrollar esa operación comercial. ¿Qué puede hacer la persona? Bueno, dos opciones. Puede denunciar y puede no comprar, ¿ok? Pero es importante que sepa que cuando compra de esa manera, pagando una tasa que no se corresponde con la del Banco Central, pues estamos contribuyendo al proceso inflacionario que ya les decía, informal, incluso en la divisa, y sobre todo al manejo ilegal de tasas que no nos permite tampoco tener seguridad en cuanto al costo de los productos. O sea, el venezolano está en una situación ahorita en que no se puede presupuestar, porque tú dices, bueno, no, fulanito tiene esta tasa, voy a comprar esto aquí, esta es otra tasa, etcétera. Yo fui hace poco a un estacionamiento, cuando fui a pagar el ticket, me dan un monto en bolívares y cuando me preguntan que si voy a pagar en divisa, le digo, ¿por qué en divisa es diferente? Me dice, sí, el cálculo es distinto. Resulta que si pagabas en divisa, te descontaban el 50% del monto en bolívares. Wow. Entonces, la pregunta que uno se hace en esas circunstancias es, ¿me estás especulando cuando lo pago en bolívares como una especie, aplicándome una especie de penalización? ¿Sí? Entonces, todas esas conductas están vinculadas, repito, al delito de usura y nosotros, sobre todo en este día del abogado, bueno, esencialmente en el SUNDE, ¿okay? Sería el organismo administrativo para realizar este tipo de denuncias y si se verifica de alguna manera pues la comisión del delito de usura, pues directamente ante el Ministerio Público. Bueno, mira, ya para finalizar y en el marco del Día del Abogado, tus palabras a nuestro querido público y a tus colegas también, por supuesto, para felicitarlos en este día tan importante y nosotros agradecidísimos por tu siempre muy gentil y oportuna conversación. Daxi, bueno, primero que nada agradecer, siempre agradecer, esta mañana lo decía, a Dios por haberme permitido ejercer esta profesión que me parece la más hermosa de todas. No puedo yo ser abogado, sino que nada más uno poner un granito de arena para conseguir justicia ya es una cosa hermosa. Lo segundo, yo quisiera, más allá de felicitar a mis colegas, a quienes, sobre todo a los que quiero y admiro, ustedes saben quiénes son, les mando un beso enorme. Quisiera dar un mensaje, aprovechando tu espacio y lo que me estás permitiendo, a los estudiantes de Derecho. A mis estudiantes y a los estudiantes de Derecho de toda Venezuela. El derecho se ha convertido en una labor de muchos retos. El ejercicio de la ley, en el cual siempre se nos ha tachado a los abogados de usureros, de capitalistas, de alguna manera de buscar más el beneficio económico que la verdadera justicia, exige de nosotros en el ejercicio de la profesión el evidenciar que seguimos apegados a la ley en la búsqueda de la justicia, pero sobre todo en las personas que se están formando en esta bella carrera, el no perder la fe en esa búsqueda, en amar la ley, en defenderla, en que eso sea su día a día, en que nunca, 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 por más común que sea, por más general que se vuelva, hagan tolerable y costumbre la injusticia. Que siempre podamos decir, no estoy de acuerdo, porque ese es mi derecho.
no importa que no se cumplan, como muchos dicen, no, pero es que todo el mundo lo hace. No, o sea, si no es lo correcto, pues defendámoslo, demos la cara y sencillamente alcemos nuestra voz, porque muchas veces parece que eso no marca la diferencia, y hoy, en un día como hoy del abogado, he recibido tantos mensajes de personas que uno ayuda y tú crees que se olvidan, que ni siquiera lo recuerdan, o tú mismo olvidaste y ahí están. Entonces, es inmenso el impacto que pueden hacer al aplicar la justicia y la ley de la manera correcta, y que no sea el beneficio económico lo que oriente su hacer, sino siempre esa búsqueda de la verdad y de la justicia. Qué bonito, qué hermoso mensaje, de verdad que muy orgullosa, muy agradecida, deciré, de tu trabajo y de que seas parte del staff de nuestros invitados de privilegio aquí en este espacio, como siempre, súper honrados. Gracias, gracias, un placer. Muchas gracias al abogado Desiré Vitale de Arias, de Dava Abogados Consultores, por estar aquí hoy con nosotros en el Día del Abogado, reiterándoles nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a todos nuestros queridos televidentes por permitirnos estar con ustedes a través de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles un maravilloso día. Informativo Mira TV está en ti.